Deseos ocultos. El podcast. Lolita. Deseo, obsesión y artificio. ¿Qué buscaba Vladimir Nabokov? Pocas novelas del siglo XX han sido tan mal leídas, tan reducidas por la cultura popular y tan traicionadas por su propio brillo verbal como Lolita. El problema no está solo en su tema, sino en su mecanismo. Vladimir Nabokov no construyó una novela para celebrar un deseo prohibido, ni para volverlo romántico, ni siquiera para ofrecer una exploración complaciente del escándalo. Construyó una maquinaria verbal de altísima precisión en la que la belleza del lenguaje entra en colisión con la degradación moral del narrador. Ese es el nervio de la obra. La trampa no consiste en lo que Humbert hace, sino en cómo intenta convencernos de que su forma de mirar equivale a una forma de amar. Por eso, una lectura seria de Lolita exige separar desde el inicio dos figuras que el propio Humbert trabaja para confundir: Dolores Haze, la persona real, y Lolita, la construcción verbal, imaginaria y erótica que él le impone. Esa diferencia no es secundaria, es la columna del libro. Lolita no existe como esencia autónoma, existe como nombre inventado por una conciencia obsesiva que necesita fabricar un objeto a la altura de su delirio. Nabokov no nos entrega una historia de amor, nos entrega la confesión elegante, manipuladora y devastadora de un hombre que hace del lenguaje un instrumento de apropiación. Leída desde la literatura erótica, la sexología, la psicología y la psiquiatría, Lolita no se deja simplificar. No es un texto sobre el erotismo compartido, sino sobre la distorsión del deseo. No es una novela sobre seducción mutua, sino sobre la violencia de una mirada que convierte al otro en superficie de proyección. No es un relato de pasión, sino de obsesión estetizada. Y quizá por eso sigue siendo tan poderosa, porque obliga al lector a sentir la seducción de la prosa mientras descubre, con incomodidad creciente, que esa seducción verbal está al servicio de una conciencia profundamente deformada. Humbert. La inteligencia al servicio del autoengaño. Humbert no es un monstruo torpe. Esa sería una solución demasiado cómoda. Su peligro radica precisamente en lo contrario, en su cultura, en su refinamiento verbal, en su ironía, en su capacidad para convertir cada desvío en frase bella y cada acto en coartada estética. No narra para contar, narra para persuadir. Quiere dominar no solo a Dolores, sino también la memoria del lector. Quiere decidir cómo debe ser recordado todo. En ese sentido, Humbert no es solo un personaje, es una máquina de racionalización. Desde una perspectiva psicológica, lo que lo define no es el amor, sino la fijación. Su deseo no está orientado hacia una persona plena, con interioridad, derecho, opacidad y autonomía, sino hacia una imagen previamente configurada por su fantasía. Su mirada no descubre, impone. Necesita una categoría imaginaria a la que luego intenta encontrarle cuerpo. Y cuando encuentra a Dolores, no la conoce. La introduce de inmediato en el molde mental que ya traía consigo. Eso explica buena parte de su lenguaje. No describe a un sujeto, describe una aparición que él mismo ha contribuido a fabricar. Desde un ángulo psiquiátrico, conviene evitar el diagnóstico fácil y vulgar. La literatura no es una ficha clínica. Sin embargo, sí puede hablarse de rasgos claros de obsesión: idealización patológica, cosificación, racionalización defensiva y un marcado déficit de reconocimiento del otro como sujeto emocional independiente. Humbert se comporta como alguien capturado por una fantasía fija que absorbe la realidad y la reorganiza a su favor. Todo lo que no encaja en su relato es minimizado, embellecido o desplazado. En ese sentido, su inteligencia no corrige su compulsión, la perfecciona. Desde la sexología,
la estructura de su deseo también resulta reveladora. El erotismo, en su forma más compleja, supone reconocimiento recíproco, tensión simbólica compartida y presencia del otro como interlocutor del deseo. En Humbert no hay nada de eso. Su deseo no se funda en la reciprocidad, sino en la apropiación imaginaria. El otro aparece como pantalla de excitación, no como centro autónomo de experiencia. El erotismo se vuelve así unilateral, jerárquico y encerrado en la mente del sujeto que desea. No hay encuentro, hay captura. Dolores Hays y la invención de Lolita. Uno de los actos más violentos del libro, quizá el más persistente, no ocurre en la acción, sino en el lenguaje. Dolores Hays pierde su nombre. Humbert la rebautiza, la estiliza, la reduce y la convierte en mito privado. Lolita no es simplemente un apodo afectivo ni una abreviatura sonora. Es una operación de dominio. Con ese gesto, Humbert la desprende de su espesor humano y la instala dentro de un régimen imaginario diseñado para su propio consumo emocional y erótico. Aquí, la lectura literaria debe ser tajante. Dolores aparece fragmentada porque la novela está secuestrada por la voz de Humbert. La vemos mal, o mejor dicho, la vemos bajo una luz adulterada. Sus gestos, sus irritaciones, sus rutinas, sus caprichos, sus momentos de mal humor o agotamiento son filtrados por una conciencia que erotiza, dramatiza o distorsiona según convenga. El lector atento, sin embargo, empieza a notar grietas. Empieza a percibir que detrás del mito verbal existe alguien mucho más vulnerable, mucho más opaco y mucho más real que la figura fantasmal construida por Humbert. Desde la psicología, Dolores puede leerse como una menor atravesada por pérdida, desarraigo, dependencia, irritación defensiva y adaptación forzada. Muchas de las actitudes que Humbert codifica como insinuación o complicidad pueden interpretarse con más rigor como respuestas desorganizadas, intentos de negociación, estrategias de supervivencia o simples expresiones de adolescencia mal leídas por una mirada adulta sexualizante. Ahí Nabokov es feroz. No solo muestra una conciencia deformada, muestra también cuán fácil es que el lector quede atrapado por ella si no resiste el hechizo del estilo. Desde una perspectiva sexológica, este punto es crucial. El libro exhibe con brutal claridad cómo una mirada adulta puede erotizar signos que no pertenecen necesariamente al orden del deseo compartido. Ese desplazamiento es central. La sexualización no nace de Dolores, nace de la interpretación de Humbert. Por eso Lolita debe entenderse como una ficción erótica producida por un hombre, no como una identidad esencial del personaje. Si el lector no rescata a Dolores de esa construcción, la novela habrá consumado por segunda vez su borramiento. Charlotte Hays, deseo adulto, ridiculez trágica y hambre de reconocimiento. Charlotte suele ser leída con impaciencia, incluso con desprecio. Humbert se encarga de ello. La vuelve ridícula, chillona, ansiosa, afectada, pero ese tratamiento, precisamente por venir de él, obliga a sospechar. Charlotte no es solo el obstáculo cómico entre Humbert y Dolores. Es un personaje trágico porque encarna un deseo adulto, socialmente legible, profundamente solo y al mismo tiempo condenado a ser narrado con crueldad por quien no la soporta. Literariamente, Charlotte es una víctima de la ironía del narrador. Su sentimentalismo, su aspiración de recomponer una vida, su necesidad de ser elegida y legitimada quedan expuestos bajo la luz más ingrata. Sin embargo, si se corre un poco el foco, aparece otra figura. Una mujer que quiere volver a ser mirada, que desea instalar orden, afecto, futuro, respetabilidad. No es una figura grotesca por naturaleza, es grotesquizada por la prosa que la encuadra. Psicológicamente, Charlotte representa una soledad adulta desesperada por estructurarse en forma de hogar. Su ceguera no nace solo de ingenuidad,
nace también de necesidad. Necesita creer, necesita leer señales de estabilidad allí donde ya se está incubando otra cosa. En ese sentido, su personaje complejiza la novela. No solo hay una víctima invisibilizada en Dolores, también hay una mujer adulta cuya necesidad afectiva es utilizada, despreciada y luego eliminada del relato con una rapidez escalofriante. Dentro de una lectura del deseo, Charlotte cumple una función decisiva. Muestra que el libro no enfrenta deseo puro y moral hipócrita, sino distintos regímenes de carencia. El hambre de posesión de Humbert, el hambre de validación de Charlotte, la vulnerabilidad de Dolores y la obscenidad especular de Quilty. Todos desean algo, pero no todos desean del mismo modo. Ahí está la arquitectura profunda de la novela. Claire Quilty, el doble obsceno. Claire Quilty es una de las figuras más inquietantes del libro porque rompe una ilusión que Humbert intenta conservar hasta el final, la de ser único. Quilty aparece como doble, sombra, caricatura y espejo deforme. No es simplemente un rival. Es la versión externa, grotesca y casi teatral, de la misma lógica depredadora que Humbert quiere seguir narrando como refinamiento excepcional. Desde una lectura literaria, Quilty opera como descomposición carnavalesca. Si Humbert encarna la perversidad con perfume de biblioteca, Quilty la encarna con olor a escenario, máscara y excesiva visibilidad. Uno se piensa sublime, el otro se deja ver como farsa, pero ambos se tocan en el mismo punto, convierten al otro en material para su propia escena. Por eso Humbert lo detesta con una intensidad que excede los celos. En Quilty reconoce una verdad intolerable sobre sí mismo. Psicológicamente, Quilty destruye la autoimagen romántica de Humbert. Le revela que no es el custodio singular de una pasión excepcional, sino parte de una cadena mucho más vulgar de apropiación y clandestinidad. Quilty introduce un espejo sucio. Le devuelve a Humbert una versión obscena de sus propios mecanismos, sin la coartada de la elegancia. Y desde el punto de vista del ensayo, Quilty cumple otra tarea. Impide que Lolita se cierre como drama íntimo. Abre la dimensión social de la perversión. Sugiere que el deseo deformado no es una aberración solitaria, sino una lógica que puede circular, contagiarse, reconocerse y hasta competir por sus objetos. La novela se vuelve entonces más perturbadora. No retrata solo una conciencia desviada, sino un ecosistema de máscaras. Erotismo, lenguaje y devastación. Llegados a este punto, conviene nombrar el centro verdadero del libro. Lolita no es una novela de erotismo pleno, porque el erotismo exige, en su forma más alta, reciprocidad simbólica, riesgo compartido, aparición del otro como enigma irreductible. Aquí, en cambio, el deseo está capturado por la apropiación. El lenguaje no abre un espacio común, lo clausura. La prosa de Humbert no busca encontrarse con Dolores, sino imponerse sobre ella. Quiere absorberla en su sintaxis. Ahí está la operación maestra de Nabokov. El autor no escribe una novela obscena por acumulación de escenas, sino por precisión estructural. Nos obliga a experimentar la distancia entre la belleza formal y la corrupción interna del deseo que esa forma transporta. El verdadero escándalo de Lolita no es el tema. Es el hecho de que el lector pueda sentirse, por momentos, arrastrado por la música verbal de una conciencia moralmente devastada. Nabokov no banaliza esa incomodidad, la convierte en el laboratorio mismo de la lectura. Por eso el libro permite una entrada desde la literatura erótica, pero solo si esa entrada es rigurosa. No se trata de celebrar la intensidad del deseo de Humbert, sino de estudiar cómo el deseo, cuando pierde toda relación con la alteridad y se encierra en su propio espejismo, se vuelve artificio, coartada y destrucción. El erotismo aquí aparece enfermo de lenguaje, y precisamente por eso, la novela alcanza una potencia singular.
muestra cómo la palabra puede embellecer una devastación sin por ello redimirla. Conclusión. La grandeza incómoda de Lolita reside en que obliga a leer contra el hechizo. Humbert Humbert quiere apropiarse de Dolores, pero también de nuestra percepción. Quiere que el lector acepte su música como verdad. Sin embargo, a medida que la novela avanza, se hace evidente que su voz no revela el deseo, lo deforma. No ama a Dolores Haze, necesita convertirla en Lolita para sostener el sistema imaginario que lo justifica. Charlotte queda atrapada en ese sistema como figura ridiculizada y prescindible. Quilty aparece como el doble obsceno que desnuda la vulgaridad de toda la empresa. Si algo demuestra Nabokov con una lucidez feroz, es que el lenguaje no es inocente. Puede acariciar, encantar, convencer. También puede poseer, borrar y falsificar. En Lolita, el deseo no comparece como encuentro, sino como imposición estética de una fantasía sobre una vida ajena. Y esa es la razón por la que la novela sigue siendo tan perturbadora. No porque contenga una historia escandalosa, sino porque revela, con una precisión insoportable, hasta qué punto la inteligencia y la belleza verbal pueden ponerse al servicio del autoengaño y de la apropiación. Lolita ante Freud, Foucault, Lacan, Bataille y Anaïs Nin. Una lectura del deseo, la fantasía y la apropiación. Si el ensayo base nos permitió distinguir a Dolores Haze de la ficción erótica llamada Lolita, esta segunda lectura permite ir más lejos. Entender cómo se fabrica esa ficción, qué clase de deseo la sostiene, qué relación guarda con el poder y por qué la belleza verbal de Humbert Humbert es inseparable de una maquinaria de borramiento. En ese sentido, cada uno de estos pensadores no resuelve la novela, pero sí abre una puerta distinta. Leídos juntos, dejan ver que el centro del libro no es una pasión excepcional, sino una forma particularmente sofisticada de apropiación imaginaria. Freud, la fijación como arquitectura del deseo. Freud sería útil aquí no para excusar a Humbert, sino para desenmascarar la lógica de su deseo. Lo primero que salta a la vista es que Humbert no desea a una persona real en su complejidad, sino a una imagen fijada que precede al encuentro. Su deseo no descubre, reconoce una forma previa y se aferra a ella. Esa estructura se parece menos al amor que a una organización obsesiva del objeto. En términos freudianos, Humbert funciona como alguien capturado por una economía psíquica donde la fantasía manda sobre la realidad y donde el objeto amado importa menos por lo que es que por lo que viene a ocupar dentro de un sistema de sustituciones y fijaciones. Freud entendía el fetichismo como una operación en la que un rasgo o un objeto parcial concentra una carga desmedida y organiza el deseo alrededor de sí. En Lacan, esto se radicalizará, pero la intuición freudiana ya está ahí. Desde esta perspectiva, Humbert no es un amante desbordado, sino un sujeto que convierte el deseo en teatro interior. La memoria, la idealización y la compulsión no corrigen su percepción, la deforman, y por eso su prosa importa tanto. No habla como quien recuerda, habla como quien necesita rehacer la escena una y otra vez hasta que la realidad ceda ante la fantasía. Freud serviría aquí, además, para otra intuición decisiva. La repetición no es plenitud, sino síntoma. Humbert reitera, racionaliza, embellece, vuelve sobre los mismos núcleos porque en el fondo no logra estabilizar lo que desea. La novela entera podría leerse como un monumento verbal levantado para sostener una herida narcisista que nunca termina de cerrarse. Foucault, cuando el deseo se vuelve discurso y administración. Con Foucault, el eje cambia. Ya no se trata tanto del origen psíquico del deseo como del régimen discursivo que lo vuelve decible, clasificable y administrable.
Lolita resulta formidable desde este ángulo, porque Humbert no solo desea, confiesa. Y la confesión, para Foucault, es uno de los grandes dispositivos modernos mediante los cuales la sexualidad se produce como verdad. No basta con sentir, hay que decir, nombrar, ordenar, justificar, construir un relato sobre el deseo. La sexualidad moderna no vive fuera del lenguaje del poder, nace dentro de él. Eso hace de Lolita algo más perturbador que una simple historia de obsesión. Humbert es también un burócrata de su deseo. Clasifica, describe, bautiza, inventa taxonomías privadas. Se sitúa como intérprete soberano de lo que el otro es. El gesto de renombrar a Dolores como Lolita no es solo poético, es disciplinario. Le quita espesor y la vuelve legible dentro de su propio sistema. Desde Foucault, entonces, la violencia central de la novela no sería únicamente física o afectiva, sino epistemológica. Humbert pretende monopolizar el saber sobre el cuerpo y el sentido de Dolores. Quiere decidir qué significa ella. Y ese impulso de definición es inseparable del poder. Foucault también afina otra verdad del libro. Lo obsceno no es solo la pulsión, sino la asimetría que la organiza. Humbert habla, Dolores queda hablada. Humbert escribe, Dolores queda escrita. Humbert confiesa, Dolores queda convertida en expediente emocional y erótico de otro. La novela se vuelve así una máquina de producción discursiva del deseo, y precisamente por eso la crítica debe resistir el hechizo de la voz narradora. Lacan, Lolita, como objeto imposible. Si Freud ayuda a pensar la fijación, Lacan ayuda a pensar la estructura misma del deseo. En Lacan, el deseo nunca se satisface plenamente, porque no apunta a un objeto simple, sino a un objeto fantasmático, un objeto causa del deseo, el célebre objet petit a, que no existe como posesión estable y que reaparece encarnado en objetos concretos que siempre resultan insuficientes. Esa idea es extraordinariamente fértil para leer Lolita, porque Lolita no es Dolores. Lolita es más bien la forma fantasmática bajo la cual Humbert organiza su falta. Dicho de otro modo, Humbert no persigue a una persona, sino a una construcción imposible de poseer plenamente. Por eso el lenguaje de la novela está siempre al borde de la exaltación y la frustración. El objeto deseado se sostiene precisamente en tanto no coincide nunca del todo con la realidad. Dolores Hayes, la persona concreta, molesta esa fantasía. Tiene humor, cansancio, opacidad, rechazo, intereses propios. Lolita, en cambio, es la cristalización verbal de una falta que Humbert necesita preservar. Si la realidad ganara, el sistema se derrumbaría. Lacan también ilumina otra dimensión. El deseo es siempre deseo en relación con el otro y con el reconocimiento. Humbert no quiere solo poseer, quiere ser el sujeto privilegiado de ese drama. Necesita que su deseo aparezca como singular, refinado, casi metafísico. Por eso su narración no persigue únicamente a Dolores, persigue también al lector. Quiere ser reconocido en el lugar de la excepción. Desde Lacan, la novela deja ver que Humbert no ama. Fantasea su propia centralidad. Bataille, transgresión sin soberanía. Bataille sería el lector más peligroso si se lo usa mal. Su pensamiento sobre el erotismo, la transgresión, el tabú y la proximidad entre exceso y muerte podría tentar a una lectura que ennoblezca la violencia del libro. Pero esa sería una mala lectura de Bataille y una lectura peor de Nabokov. Bataille asociaba el erotismo con la transgresión de límites, con un roce con lo sagrado, con el gasto improductivo y con una experiencia de soberanía que rompe la clausura utilitaria del sujeto. También entendía esa transgresión en relación íntima con el tabú y con la muerte. Ahora bien, justamente desde Bataille
puede verse con mayor claridad por qué Humbert fracasa incluso como figura transgresora. Su deseo no abre un espacio de soberanía compartida ni de exceso trágico. Se queda atrapado en la lógica de la posesión, del cálculo, del miedo y del control. Hay tabú, sí. Hay transgresión, sí. Pero no hay grandeza del exceso, sino mezquindad de la apropiación. Humbert no atraviesa los límites para perderse soberanamente. Los atraviesa para reducir al otro a material de su mundo privado. Ese matiz es decisivo. Desde Bataille, el erotismo fuerte exige riesgo para el yo, desposesión, estremecimiento de las fronteras. En Humbert sucede lo contrario. Todo su sistema narrativo busca proteger el yo, blindarlo, embellecerlo, absolverlo. Si hay algo sagrado en Lolita, no está del lado de la pasión de Humbert, sino de la opacidad irreductible de Dolores, que su discurso no consigue destruir del todo. La novela no celebra la transgresión, muestra una transgresión degradada por el narcisismo. Anaïs Nin, la gran ausencia de la reciprocidad. Anaïs Nin aporta otra cosa, no una teoría cerrada del deseo, sino una sensibilidad crítica hacia la diferencia entre intensidad y encuentro. Su escritura giró una y otra vez en torno al erotismo como lenguaje interior, como autoexploración, como imaginación, pero también como apertura hacia la subjetividad del otro. Su obra estuvo marcada por el surrealismo y por su formación psicoanalítica con Otto Rank, y eso la vuelve una lente valiosa para leer lo que en Lolita falta de manera casi absoluta: la reciprocidad simbólica. Vista desde Nin, la prosa de Humbert puede parecer intensa, incluso hipnótica, pero esa intensidad no alcanza la categoría de erotismo pleno porque no se abre a una alteridad real, no escucha, no recibe, no se expone a ser transformado por el otro, solo trabaja sobre la imagen que ya posee. Y ahí aparece una diferencia radical entre el deseo como experiencia estética profunda y el deseo como colonización imaginaria. Nin probablemente habría visto en Humbert no una pasión extrema, sino una pobreza relacional enmascarada por alta retórica. Hay además un punto especialmente fino. Nin entendía que el lenguaje erótico puede crear mundo, pero también sabía que el cuerpo del otro no puede ser tratado como simple superficie narrativa. Lolita resulta devastadora precisamente porque pone en escena esa usurpación. Humbert habla con una densidad que parece revelar interioridad, cuando en realidad la está usando para borrar la interioridad ajena. En una lectura niniana, la novela sería el negativo del erotismo, su forma vaciada de reciprocidad. Nabokov contra Freud, una resistencia que no cancela la lectura. Aquí conviene hacer una precisión crítica importante. Nabokov fue frontalmente hostil a Freud y desconfiaba de las interpretaciones psicoanalíticas de la literatura. En entrevistas y comentarios posteriores, dejó claro su rechazo a los esquemas que convertían la ficción en un expediente clínico o simbólico prefabricado. Ese dato importa, pero no invalida las lecturas anteriores. Más bien, obliga a refinarlas. No se trata de decir que Nabokov quiso demostrar a Freud, a Lacan o a Foucault. Se trata de observar que la novela, por su densidad formal, resiste y al mismo tiempo provoca ese tipo de lecturas. De hecho, varios estudios sobre Nabokov y Freud insisten en que su hostilidad no elimina la productividad del cruce. A veces la intensifica. Nabokov sabía muy bien lo que combatía, y precisamente porque Lolita está construida como un artefacto de memoria, fantasía, doblez e interpretación forzada, el diálogo con el psicoanálisis sigue siendo útil, siempre que no se degrade en diagnóstico escolar. La clave está en no reducir la novela a un caso, sino en usar esas herramientas para comprender mejor la sofisticación de su artificio. Conclusión: 5 linternas sobre una misma oscuridad. Leída desde Freud,
Lolita es la historia de una fijación que convierte el deseo en repetición y autoengaño. Leída desde Foucault, es una máquina discursiva donde la sexualidad se produce como clasificación y dominio. Leída desde Lacan, es el drama de un sujeto que confunde una persona con el objeto imposible que organiza su falta. Leída desde Bataille, es la evidencia de una transgresión degradada, sin soberanía verdadera. Leída desde Anaïs Nin, es la forma verbalmente brillante de un erotismo sin reciprocidad. Todas esas lecturas convergen en algo decisivo. El problema central de la novela no es que Humbert desee demasiado, sino cómo desea y qué hace con ese deseo en el lenguaje. La monstruosidad de Lolita no se sostiene solo en la conducta del personaje, sino en la extraordinaria eficacia con la que convierte la apropiación en estilo. Por eso la novela sigue siendo tan incómoda y tan grande, porque obliga a mirar el punto en que el deseo deja de ser encuentro y se transforma en artificio, coartada y borramiento. Lolita, deseo, obsesión y artificio. Escrito por Adrian Thomas. Para la editorial Santo Grail Media, Fine Arts and Literary House. Biblioteca y Galería www.santograil.com